Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Estamos leyendo nuestro libro de Salmos del capítulo 64 al capítulo 69. Dentro de esta parte podemos ver que David no fue el único que escribió los Salmos. Cuando pensamos en Salmos, nos referimos, o más bien pensamos luego en David. Pero a lo mejor y en su mayoría sí, puede ser que los Salmos fueron escritos por él, pero en algunas otras partes no fueron escritos por él, fueron escritos por otras personas o fueron escritos anónimamente. Entonces, en esta parte, en el capítulo 64, podemos ver las consecuencias o más bien el acto seguido de parte de sus enemigos de David. Entonces, las consecuencias o los actos seguidos que pasa es que David está siendo una persona dependiente de parte de Dios, o no, hacia Dios. Y esto es algo muy importante porque esto detona que vengan críticas de parte de sus enemigos o hasta cierto punto acciones sobre esto, ¿no? Entonces, pues en este salmo David clama de una manera ferviente, de una manera en donde se entiende la molestia o la preocupación que él tiene de en algún momento ser débil, ¿no? Pero en esta parte también muestra cómo es que David tiene su confianza puesta en Dios y de una manera en donde no solamente pues sí lo comparte, sino también lo vive, ¿no? En estos momentos. Justamente lo vemos en el capítulo 65 cuando muestra cómo es que David dentro de esta parte también se muestra agradecido, no solamente porque tiene la oportunidad de poder pedir perdón por sus pecados, por tener la oportunidad de tener esa redención que hoy en día pues ahora es una bendición gracias a que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. En ese momento también era posible todo esto, pero en esta parte podemos ver que David muestra un sentimiento más de no solamente sentirnos agradecidos, sino también vivirlo en el momento que sea más, pues más correcto, ¿no? Digo, siempre hay que vivir agradecidos y siempre tenemos la bendición de poder hacerlo, pero si nosotros lo tomamos como una actitud, como algo que vivimos día a día, vamos a empezar a ver las cosas de diferente manera y vamos a empezar a valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, desde lo más pequeño hasta lo más notable. Entonces en esta parte es justamente lo que nos enseña el rey David en esta parte, en este salmo. Para el siguiente salmo podemos ver un salmo anónimamente, no es el autor el rey David, pero habla acerca de el clamor de cualquier persona, ya sea uno como persona individual o como grupo. Habla acerca de cómo es que el Señor tiene bien el poder escuchar nuestras oraciones, aun a pesar de cualquier cosa que impida poder llegar a que esta oración sea contestada o sea escuchada. En esta parte podemos pues mínimamente poner así como el pecado, podría ser uno de los impedimentos, podría ser el orgullo, podría ser la culpa. Hablando específicamente de una oración a Dios, podemos poner diferentes impedimentos porque nosotros lo ponemos a final de cuentas. Ponemos nosotros esas barreras para que el Señor no pueda escuchar nuestra oración. Simplemente no queremos a veces clamar por alguna necesidad, por sentirnos autosuficientes o sentirnos pues que no necesitamos de Dios, ¿no? Entonces en esta parte nos muestra pues la bendición de poder clamar al Señor y de la bendición que tiene que el Señor escuche nuestra oración. Para el siguiente capítulo, para el capítulo 67, podemos ver el regocijo que trae el poder compartir de las buenas nuevas de parte de Dios hacia las naciones. Les digo, en este momento hablamos de un Dios pues bastante generoso, bastante misericordioso en la vida de David, en la vida de su pueblo. Pero si lo pasamos para acá, para los tiempos que estamos viviendo, también hablamos del mismo Dios y ahora hablamos de un Dios que ha dado a su único hijo para que podamos ser salvos. Y en esta parte entra mucho el tema de la evangelización y poder
pues compartir de estas buenas nuevas, de la gran noticia, de la gran misión de poder ser salvos, simplemente reconociendo que Cristo Jesús es nuestro Salvador, ¿no? Entonces esto nos refleja la bendición de poder compartirlo a otras personas. Esto habla de naciones, también nosotros hablamos de naciones. Entonces en esta parte de poder ver no solamente la bendición para nosotros, sino también la bendición para otras personas, es la manera en la que el Señor quiere que nosotros vivamos nuestro día a día, siempre pensando que esta bendición, este amor que estamos experimentando, lo tenemos que compartir con la siguiente generación o con las personas que rodean nuestro círculo, pues, social, ¿vale? Y para los siguientes 2 capítulos, para el capítulo 68 y 69, hablan acerca de que en este momento se estaban viviendo también momentos difíciles, pero no solamente habla de momentos difíciles en esa época, sino también en la época en la que estamos viviendo, ¿vale? Entonces, aún a pesar de que esa época fue difícil, y también también es difícil en estos momentos, Dios sigue siendo el mismo Dios de esos momentos, y es el mismo Dios en estos momentos, ¿vale? Entonces, imagínense, si el Señor obraba de una manera sin igual en esos días, en esos momentos, ¿qué tanto nos espera a nosotros dentro de nuestra generación, ¿no? Ya sabiendo y teniendo el antecedente de que Jesús vino, qué bendición, qué más bendiciones nos esperan a nosotros como sus hijos, ¿no? Ahora que somos y tenemos la bendición de poder acercarnos a Él, ¿vale? Entonces, esto es solamente una pizca, y todo lo que estamos viviendo como grupo, como comunidad, solamente es, pues, el inicio de lo que el Señor tiene para nosotros, el poder tener esa convicción de poder seguir compartiendo la palabra de Dios de una manera apasionada y llenos de amor hacia las personas, ¿vale? Y para el capítulo 69, para concluir nuestra lectura del día de hoy, va a existir y ya existe la angustia de poder sufrir consecuencias gracias al amor que tenemos hacia el Señor, gracias a la entrega que tenemos hacia Dios. En estos momentos ya se sufría, David ya sufría consecuencias de esa devoción a Él. También en estos momentos tenemos no lo describiría como una desgracia, porque es una bendición poder sufrir a causa de el Evangelio, pero obviamente hay diferentes formas de sufrirlo, por así decirlo, y yo le doy gracias a Dios porque en el país en el que vivimos, en el país que habitamos aquí en México, tenemos la bendición de poder compartir sin ningún impedimento. En otras naciones es algo muy difícil a veces el poder compartir de la palabra de Dios, y yo le doy tantas gracias a Dios porque nos ha permitido vivir aquí con el único propósito de poder expandir sus más bien buenas noticias de que Él tiene un lugar para nosotros en el cielo, siempre y cuando reconozcamos que Jesús vino a dar su vida. Entonces, en esta parte, poder entender esto nos hace a nosotros estar anticipados a lo que viene, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa devoción de parte de Dios, de querer siempre cumplir su voluntad, de siempre querer compartir de Él, de siempre querer alabarlo, obviamente siempre va a haber oposición. Entonces, en esta parte nos anima, más bien nos pide, o más bien nos pone como antecedente esto para que podamos estar prevenidos, y para que en el momento en el que nosotros estemos pasando por esta opresión, por este momento difícil, en donde estamos siendo criticados o estamos siendo de alguna manera juzgados, tengamos en bien el poder buscar a Dios en medio de esta tribulación, y pues siempre teniendo en cuenta que el Señor va con nosotros, ¿vale? Espero que haya sido de muchísima bendición estos capítulos. Fue algo largo, pero de verdad de gran bendición. Siempre son no altibajos, pero sí son puntos en donde el Señor siempre se muestra, ya sea en algún punto de victoria, pero también en algún punto de debilidad, ¿no? Y entonces en ese momento es donde de verdad dependemos de Dios, ya sea en el momento débil y también ya sea en el momento en donde el Señor está bendiciéndonos, ¿vale? Entonces espero que esto haya sido de muchísima bendición para sus vidas, y nos estamos viendo para los siguientes episodios. Qué bendición poder estar con ustedes, pues compartiendo un poco acerca de los salmos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.